Hola a todos nuestros seguidores del periódico El Sol de Puebla. Mi nombre es Alba Espejel y en esta ocasión nos encontramos con Carlos Soto Morales, magistrado que el día de hoy nos va a platicar acerca de esta polémica reforma al Poder Judicial. Magistrado, ¿cómo está? Gracias, Alba. Buenas tardes. Mucho gusto. Oiga, pues súper breve para empezar, si nos puede explicar de qué va esta reforma al Poder Judicial que recientemente se aprobó. Hay que regresarnos a lo mejor un poquito en la historia y no tan lejos, a partir de 2018, cuando entró el actual presidente de la República. Fuimos viendo cómo poco a poco en las famosas mañaneras empezaba a haber un cierto discurso en contra del Poder Judicial y sobre todo en contra del Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué? Porque a lo largo de su sexenio, pues muchas de sus propuestas resultaron ser inconstitucionales y así lo decretó tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación en varias medidas que él impulsó, como la famosa reforma eléctrica, eso de declarar de prioritarios ciertas construcciones que está llevando en este sexenio, como el Tren Maya o el Transísmico, etcétera. Entonces todas esas cuestiones se declararon inconstitucionales. Y también los jueces de distrito comenzaron a declarar inconstitucionales aspectos más puntuales, ¿no? Por ejemplo, se concedieron suspensiones en contra de la construcción del Tren Maya en el sur, y esto evidentemente pues, obstaculizaba las pretensiones del presidente de llevar a cabo estas obras. A raíz de todas estas cuestiones, pues es que el 5 de febrero de este año se presentó esta reforma judicial que lo que pretende pues, es ya eliminar ese contrapeso que tenía, ¿no? Desaparecer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a todos los jueces y magistrados del país. Okay. Eso es en esencia la reforma judicial. Ahora con este primer aval que se dio, ¿cuáles van a ser las primeras modificaciones? ¿Qué es lo primero que vamos a poder ver la ciudadanía y también pues los trabajadores del Poder Judicial? Me voy primero con la cuestión de los trabajadores del Poder Judicial porque son las medidas que más fácil se van a percibir. La primera es en lo que son jueces y magistrados, por ejemplo, en mi caso, somos todos destituidos automáticamente, ¿no? La mitad va a salir en el 2025 y la otra mitad va a salir en 2027. ¿Cómo nos van a destituir? Mediante la famosa tómbola, ¿no? Entonces van a meter nuestros nombres en un papelito y los que salgan primero saldremos en 2025 y los que no salgan, pues entonces saldrán o saldremos en 2027. Eso es en relación a jueces y magistrados, tanto federales como de todos los locales de toda la República. Esa es por una parte. Y la otra parte de los trabajadores del Poder Judicial, digamos, ya no afecta a jueces y magistrados, sino afecta a todos los eslabones de la carrera judicial, que son oficiales judiciales, actuarios y secretarios. La ley orgánica establece este escalafón, ¿no? En esos niveles, y actualmente la carrera judicial implica el poder ir escalando peldaño tras peldaño para, mediante concursos de oposición, antigüedad, tomar cursos, etcétera, pues iba subiendo, ¿no? De poquito en poquito. Empiezas como oficial, en mi caso yo empecé como oficial en 1993, subí de actuario, subí secretario de juzgado, secretario del tribunal colegiado, secretario de la Suprema Corte de Justicia, y estando en la Corte hice un examen de oposición para ser juez de distrito. Por ejemplo, cuando yo hice mi examen en 2008, éramos 1,300 aspirantes y solamente resultamos vencedores 17. Y después ya hice mi examen en 2016 para ser magistrado de circuito. Entonces, uno cuando entra al Poder Judicial tiene esa expectativa de crecimiento, ¿no? De que sabe uno que con conocimientos y dedicación puede seguir ascendiendo. Pero eso se va a cortar ahorita. ¿Por qué? Porque quienes están ahorita de oficiales, actuarios y secretarios, pues ahí se acabó. O sea, solamente van a poder subir hasta secretarios y ya no van a poder ser jueces ni magistrados, por lo menos no por examen de oposición como está ahorita, ¿no? Sino ahorita pues se tendrán que buscar métodos políticos para llegar a ser juez y magistrado, ¿no? Acercarse a algún grupo político en el poder para que lo postule y lo ayude en los comités que se van a integrar para ese efecto. Entonces en eso afecta, digamos, a la carrera judicial, a los primeros escalafones de la carrera judicial, en que pues se les veda completamente su posibilidad de ascenso en este sentido. Okay. Y aparte vamos a tener yo creo que algún problema más grande todavía porque
La Constitución dice que no se van a afectar los derechos laborales de los trabajadores. Pero más adelante otro punto transitorio dice que se van a emitir las leyes orgánicas correspondientes, donde están muchas veces consagrados estos derechos laborales de los trabajadores. O sea, que a lo mejor en la legislación ordinaria sí se ven afectados estos derechos. Y lo hemos dicho en varias ocasiones, ¿qué sucede cuando llega al poder, por ejemplo, un político en un municipio o en un estado? Pues lo primero que hace es correr a toda la gente que está ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque quiere traer a su propio equipo de trabajo para que lo apoye. Y pues desafortunadamente, yo espero que no, pero pues todo parece indicar que eso va a pasar con el Poder Judicial. Va a haber una purga de trabajadores, espero que no, pero pues es lo que nos demuestra la experiencia. ¿Cómo afectará su funcionamiento? Porque creo que hasta el momento tampoco la ciudadanía sabe eso, ¿no? ¿Cómo les va a afectar a ellos? ¿O seguirá igual? ¿Cómo les va a afectar? Yo quiero poner ejemplos de lo que ha estado pasando ahorita y de lo que seguramente ya no va a pasar. Ahorita, por ejemplo, cuando estábamos en pandemia, ¿qué es lo que sucedió? El Poder Ejecutivo se negaba a dar vacunas a niños para el famoso COVID, porque esa era su política de Estado, ¿no? No quería vacunar a menores de edad. ¿Y qué es lo que pasó? Fueron los jueces de distrito quienes comenzaron a ordenarle al gobierno federal que diera estas vacunas a los menores. ¿Qué va a pasar ahora con estos nuevos jueces? Pues simplemente que no van a emitir, por ejemplo, estas órdenes para ordenar las vacunas a los menores de edad. ¿Por qué? Porque si el gobierno es del mismo color, del mismo partido político que los puso, pues evidentemente no se van a atrever a tumbar una orden que viene dada por el partido, por el presidente de la República, o tratándose del Estado, pues del gobernador. Entonces ahí se van a ir cada vez restringiendo los derechos de los ciudadanos. Algún otro ejemplo son los niños que tienen cáncer y tampoco les dan sus tratamientos. ¿Qué es lo que sucede? Los papás tienen que promover juicios de amparo para que los jueces de distrito ordenen a las instituciones médicas darles sus tratamientos médicos a los niños. Con los jueces nuevos esto no va a ser. ¿Por qué? Porque, insisto, si la orden es no dar el tratamiento médico, pues eso va a pasar lo mismo con los jueces de distrito nuevo. Para no desacatar las órdenes que está dando el gobierno federal, pues ya no van a haber sentencias en contra. Y un ejemplo muy concreto para el caso, por ejemplo, de aquí de Puebla. Nosotros tenemos en tribunales federales, juzgados de distrito y tribunales colegiados de circuito, a cientos de pensionados, o no son pensionados, trabajadores del gobierno del estado de Puebla que piden su pensión al ISSSTEP. Y el ISSSTEP no les contesta, simplemente no les dice absolutamente nada. Pueden pasar 6 años entre que usted pone su escrito de pensión, pero pues imagínese usted es una persona de 65 años y ya está cansado, ya no quiere trabajar y simplemente no le dan pensión, lo obligan a seguir trabajando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas personas se van al juicio de amparo, los jueces de aquí de Puebla están concediendo el amparo para que les resuelvan sobre la pensión y eso va a desaparecer. Porque si la directriz del Estado es no dar pensiones, pues los jueces de distrito no van a dar las pensiones tampoco. O sea, esas van a ser las afectaciones a la ciudadanía. Tal vez de manera inmediata no lo veamos, pero con el paso del tiempo vamos a ir viendo cómo antes los jueces protegían los derechos humanos de estas personas o de la ciudadanía y cada vez va a ser menos. Lo vamos a ir viendo poco a poco, desafortunadamente. Okay. Los que defienden la reforma dicen que también va a ser el trabajo más eficaz, que los casos van a salir más rápido. ¿Esto es cierto? La reforma como está construida no tiene nada que ver eso. No tiene nada que ver porque los procesos que van a utilizar los jueces nuevos son los mismos que tenemos nosotros. Son los mismos plazos, son las mismas leyes, los mismos procedimientos. Entonces, procedimentalmente, por decirlo, no implica ningún beneficio para la ciudadanía. Los procesos se van a seguir tardando exactamente lo mismo y yo me aventuraría a decir que van a ser más lentos, porque ser juez no es fácil como lo plantean los que promueven la reforma, que dicen, no, cualquier estudiante de Derecho puede, recién salidito de la universidad, ser juez, porque implica, como cualquier trabajo, una curva de aprendizaje. Y en lo que esa curva de aprendizaje se va tomando, pues entonces los juicios se van a ir atrasando, desafortunadamente. Pero no, la reforma tal cual está planteada
no implica ningún beneficio procesal que haga más rápida la justicia. Okay. También se dice que va a acabar con la corrupción, que ya no va a haber como perfiles que ¿no? Que se dejen como ganar con dinero y favorezcan a una de las partes. ¿Habrá algún mecanismo para vigilar esto, el actuar de los magistrados y jueces? ¿Se contempla? Se contempla la creación de un tribunal de disciplina judicial, que tiene que ver que los jueces y los magistrados se estén sujetando a lo que dispone la ley. Pero eso lo tenemos actualmente con el Consejo de la Judicatura Federal, ¿no? Entonces, lo único que se está haciendo en la reforma judicial es cambiarle el nombre al órgano que es el Consejo de la Judicatura Federal, lo dividen en dos partes, hacen el Tribunal de Disciplina y el órgano de administración, que ahora es lo que tiene el Consejo de la Judicatura. Pero es, digamos, exactamente lo mismo, simplemente crean más puestos en la parte alta del Poder Judicial, y eso no implica necesariamente que se vaya a terminar con la corrupción, porque pues nosotros tenemos ejemplos de diputados, senadores y presidentes que han sido corruptos y han sido elegidos por el voto popular. Entonces el voto popular no es garantía de terminar la corrupción. Okay. ¿Usted considera que sí hubo y hay una campaña negra en contra del Poder Judicial? O sea, que se habla mucho de los jueces, que ganan mucho y nosotros poco y así. ¿Sí existe eso? O sea, ¿sí la sienten ustedes? Yo creo que sí, y es que basta ver la mañanera, ahora sí que cualquier día de la semana, e inclusive se ponen los nombres de los jueces que dijeron, este juez liberó a tal cuestión, este magistrado liberó las cuentas de esta persona por cualquier razón. Esto ya lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso es una violación a la garantía de la independencia judicial. ¿Por qué? Si a cualquier persona no le gusta una determinación, pues hay las vías procesales para recurrir. Por ejemplo, si un juez liberó a una persona que supuestamente es delincuente, pues la ley prevé que el Ministerio Público puede presentar un recurso de apelación y eso puede ser revisado por un tribunal de apelación. Es decir, los juicios se deben de litigar dentro de los cauces legales. Los juicios se deben de litigar ante los jueces. Los juicios no se deben de litigar mediáticamente, y mucho menos si uno de los poderes del Estado es el que está litigando mediáticamente y denostando a los servidores públicos del Poder Judicial. Entonces eso sí es una campaña negra, es una campaña de odio que desde luego sirve para justificar lo que ahora entendemos como reforma judicial. Se ha venido preparando desde hace 6 años y por eso mucha gente, cuando oye de esto de la reforma judicial, dice, pues con eso se va a acabar todo lo que dice el presidente en sus mañaneras. Pero simplemente esto fue para preparar a la sociedad y permitir introducir esta reforma. Okay. Oiga, ¿y cuál es el ambiente? Me dice que pues ya, o sea, van a despedir algunos el próximo año, otros en el 2027, se aprobó, ya se está checando si en los estados también ya se baja. ¿Cómo se sienten? O sea, ¿qué platican entre ustedes? ¿Qué se escucha en los pasillos? Bueno, están ahorita en paro, ¿no? Pero cuando se reúnen, ¿qué platican? ¿Qué se puede decir? Que a fin de cuentas, nos seguimos reuniendo pues prácticamente diario porque aun cuando estamos en paro, pues ustedes han cubierto, por lo menos aquí en Puebla, estamos o ya sea en el edificio, vamos a salir a marchar, no necesariamente... ayer se fue a una colonia, hoy a la zona de hospitales de aquí de Puebla. Tal vez es un poco de un sentimiento de tristeza. Se tenía la esperanza antes de la aprobación en la Cámara de Senadores de que fuera rechazada, ¿no? Ese, digamos, era la fuerza principal del movimiento que empezó a principios de septiembre. Y la idea era de que con estas marchas, platicar con medios de comunicación, tratar de salir de nuestra zona de confort, que pues no es tanto nuestra zona de confort, sino es a lo que nosotros estamos acostumbrados. Nosotros estamos acostumbrados a estar en un escritorio, leyendo expedientes, viendo pruebas y resolviendo, ¿no? Y ahora pues estamos, como estoy yo ahorita con usted, ¿no? En un medio de comunicación tratando de justificar cuál es nuestra función y nuestro parecer. Entonces, había mucho ánimo, ¿no? Cuando antes de la aprobación del Senado,
decayeron un poco, sí, decayeron los ánimos a partir de la aprobación en el Senado. Sin embargo, ahora me parece que el movimiento tiene como objeto una de dos, o más bien son dos cuestiones. Seguir demostrando nuestra inconformidad con esta reforma, que ya está aprobada, ya es constitución, ya es ley, y en su momento se habrá de acatar con independencia de los medios legales que se vayan a interponer en su contra. Y dos, todavía falta mucho trecho que pasar. ¿Por qué? Porque la reforma judicial va en varios tiempos, ¿no? Por ejemplo, la semana que viene o dentro de 2 semanas, no recuerdo con exactitud, se tiene que juntar el INE para empezar a planear, planear todas las elecciones extraordinarias de 2025. Entonces ahí es donde todavía puede tener incidencia el movimiento de estar diciendo hay que tener cuidado con esto, hay que tener cuidado con esto. Viene la aprobación de leyes secundarias, se va a modificar necesariamente la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, las leyes orgánicas de los estados, de los poderes judiciales de los estados, y entonces es ahí donde se buscará que se afecte todavía menos los derechos de los trabajadores, de la base del Poder Judicial Federal, ¿no? Porque hay una cierta resignación de todos los que somos jueces y magistrados de que pues nuestro encargo va a terminar en 2025-2027, pero todavía quedan pues todos los trabajadores y hay que buscar que sus derechos sean tutelados lo más posible mediante el ajuste de todas estas leyes que faltan, y son muchas leyes las que faltan de modificarse por parte del Congreso de la Unión y los congresos del Estado, y entonces es ahí donde tratamos de hacer el énfasis ahora. Okay. ¿El paro continuará entonces? El paro, así como está consensado, digamos, este paro está hecho por dos fuerzas, que es lo que lo están manteniendo vivo todavía. Es la fuerza de los trabajadores del Poder Judicial, que es la gran mayoría de los 55,000 personas que trabajan en el Poder Judicial Federal, y por otra parte, los que son los titulares de los órganos jurisdiccionales, es decir, jueces, juezas, magistrados y magistradas. Hasta ahorita el consenso es que el paro siga hasta el 2 de octubre. Ya a partir de esa fecha pues se tomará alguna decisión si es que se sigue con el paro o ya regresamos a la normalidad. Perfecto. Magistrado, ¿algo más que usted quiere compartir que crea que es importante que la ciudadanía sepa? Yo creo que la ciudadanía debería de ir tomando en consideración el daño que se está haciendo a la democracia del país, porque teníamos poderes independientes, un poder ejecutivo, un poder legislativo que estaba integrado por varias fuerzas políticas que hacían sus contrapesos internos en el Congreso de la Unión, y un poder judicial que era totalmente autónomo e independiente. Y esto se está desdibujando por dos cuestiones. Uno es por la vía democrática, que a fin de cuentas eso no es para espantarnos, ¿no? La gente votó por la coalición gobernante y eso es normal en cualquier democracia. Lo malo es que esta coalición gobernante ahora pretende destruir al único poder autónomo que estaba ajeno al partido, al ahora partido hegemónico, ¿no? Volvemos a estas épocas de partido hegemónico, y ahora pues, los jueces y magistrados nuevos también van a ser no elegidos, sino van a ser puestos por este partido hegemónico, y entonces pues todo el órgano del Estado va a estar designado por unas pocas personas. Entonces hay que alertar a la ciudadanía de que así estamos en un peligro real de volver a un gobierno autocrático. Okay. Muchísimas gracias por haber venido y por la información que me dio. Muchas gracias a usted. Seguidores del Sol de Puebla, muchísimas gracias por seguir viendo este video y cualquier comentario no olviden en enviarlos.